gracias a todos por venir, muchas gracias por la introducción. También bienvenidos a la gente que sigue la charla por streaming. Y para empezar me gustaría decir que no estoy muy acostumbrado a dar charlas en castellano. O sea, si hay algo que no se entiende bien o en general si surgen preguntas durante la charla, me pueden interrumpir y simplemente hacer una pregunta o decir que lo repita o lo que sea. Para empezar, he puesto esta imagen que realmente ahora mismo están jugando ahora en Londres los dos mejores jugadores de ajedrez. Y yo creo que un objetivo muy grande sería conseguir entender qué está pasando en el cerebro mientras esos dos están deliberando y pensando qué va a ser la próxima ficha que van a mover. O sea, esta decisión tan compleja, cómo jugar el ajedrez. Obviamente ese es un objetivo muy grande porque significa básicamente que queremos entender cómo funciona el cerebro. Entonces, antes de ir a unos objetivos un poco más realistas, me gustaría simplemente empezar con unos hechos sobre el cerebro que explican un poco por qué es tan complicado de entender y por qué estamos tan lejos realmente de una comprensión. Entonces, uno es simplemente una cuestión de cifras. El cerebro contiene muchas células nerviosas, muchas neuronas. En total son más o menos en un cerebro humano 86.000 millones. Y cada uno de estas neuronas está conectado con hasta 20.000 otros neuronas. O sea, puramente en números es un sistema muy complejo. Por el otro lado, también es un sistema que no sabemos muy bien a qué nivel tenemos que estudiarlo. Esto sería otra vez esto no no sabemos muy bien a qué nivel estudiarlo. Y este gráfico es un poco complicado en sí, pero lo que muestra es que hay diferentes escalas de espacio en el cerebro. O sea, empezando con estructuras muy pequeñas, proteínas, sinapsis, neuronas, microcircuitos, o sea, redes de neuronas, de miles de neuronas, o áreas del cerebro hasta el cerebro entero y todo el organismo. Y no está muy claro a qué nivel realmente podemos llegar a una comprensión del cerebro. O sea, hay que entender realmente la función de cada proteína, o es suficiente si lo estudiamos a un nivel de redes, por ejemplo. Como dice el título de mi charla, mi campo es aquí, o sea, los microcircuitos, las redes de neuronas en el cerebro. Pero en general hay gente estudiando el cerebro a todos estos niveles y todos estos niveles van a ser necesarios para llegar a una comprensión. Además de estos niveles, de estas escalas espaciales, también hay una escala de tiempo que es muy diversa. O sea, hay procesos en el cerebro que son extremadamente rápidas a nivel molecular. Luego, y si vamos desde abajo a arriba, los procesos van más y más lentos. O sea, aquí estaríamos en los sinapsis, en las neuronas, y al final llegamos al comportamiento y arriba del todo sería el envejecimiento. También el cerebro cambia, obviamente, desde un bebé hasta una persona adulta. Y todo esto también complica mucho de cómo estudiarlo y qué procesos tenemos que entender para comprender al final cómo una persona toma una decisión, por ejemplo. Entonces tenemos que ser más humildes y para mí ser más humilde es, en vez de realmente querer entender el cerebro, es querer entender el cerebro en unas tareas muy bien definidas y bastante sencillas. Y en mi caso me he especializado en dos procesos cognitivos, que es la toma de decisiones perceptuales y la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo. Voy a explicar en un momento con más detalle qué significa eso. Pero en general eso es lo que estoy estudiando y sobre todo con métodos cuantitativos, o sea, con métodos
de la matemática y de la física o psicología con el fin de realmente recrear el comportamiento con una red neuronal que replica lo que pensamos que está pasando en el cerebro. O sea, la idea es realmente entenderlo a través de recrearlo, si queremos decirlo así. Entonces, ¿qué es la toma de decisiones? Ya hemos visto una decisión compleja, la decisión compleja de mover la próxima ficha en el ajedrez, o elegir una pareja, o elegir o votar a un partido político u otro. O sea, todo esto son decisiones muy interesantes y muy determinantes para nuestra vida, obviamente, pero son muy difíciles de estudiar en un laboratorio. Entonces, decisiones que se pueden estudiar en un laboratorio, muy controlados, son, por ejemplo, decisiones perceptuales. Y solo para definir un poco qué es una decisión perceptual, sería elegir una opción entre varias alternativas basándose en evidencia sensorial disponible. Y un ejemplo concreto, espero que esto se vea más o menos, aquí se deberían ver un montón de puntos que se mueven. Esto es la tarea básica que vamos a considerar hoy y es la tarea clásica de todo el campo. Y se llama la tarea de los puntos aleatorios. Y lo que pasa aquí es, en este caso, los puntos se mueven, la mayoría de los puntos se mueve hacia la derecha. Y eso es exactamente que los participantes en estos experimentos tienen que hacer. Ven muchos de estos estímulos y tienen que decidir izquierda o derecha. Esto parece bastante sencillo, pero se puede hacer más difícil si cambiamos el número de puntos que se mueven coherentemente en una dirección. O sea, en este caso es muy difícil. Yo creo que hay un poco más puntos que se mueven a la izquierda que a la derecha, pero no sé si todo el mundo... Esto hay que entrenarse un poco para verlo bien. Entonces, lo que también podemos hacer en esta tarea es, en vez de preguntar directamente qué es la dirección de movimiento, podemos también decir, poner la pantalla en blanco otra vez y preguntar que la gente tiene que memorizar la decisión durante unos segundos. Y esto implica la memoria de trabajo. Y luego, al final, tenemos que responder, por ejemplo, pulsando un botón a izquierda o derecha. Esta tarea es bastante sencilla y se puede repetir cientos de veces en poco tiempo. Y entonces, ¿qué podemos aprender con esta tarea? Bueno, el cerebro para llevar a cabo eso tiene que acumular la evidencia, o sea, sobre todo cuando el estímulo es difícil, es muy ambiguo y solo un poco más puntos se mueven a la izquierda que a la derecha. Necesitamos realmente integrar durante un tiempo para conseguir la percepción del movimiento. Y al final tenemos que tomar la decisión. Y también mantener la información en la memoria, o sea, la memoria de trabajo. Entonces, lo que podemos medir con muchas repeticiones en un experimento así, con una persona, es lo que se llama la curva psicométrica. Y para conseguir la curva psicométrica, lo que hacemos es variar la intensidad de la señal, o sea, el número de puntos que se mueven a un lado. Por ejemplo, aquí sería en 40% de los puntos se mueven a la derecha y eso es la probabilidad de la respuesta correcta llega casi a 1. O sea, esto significa que en todas las veces que hemos presentado este estímulo, la persona ha respondido correctamente. En cambio, si no hay nada de señal, estamos en 50%, o sea, en 0.5. Y la respuesta es totalmente aleatoria. Y luego, si usamos estímulos con una dificultad en intermedio, vamos a obtener esta curva. Y para cada persona, más o menos, podemos conseguir una curva así. Ahora, con una pequeña modificación del experimento, también podemos medir lo que se llama el tiempo de reacción. Y esta modificación es, en vez de usar un estímulo de una duración determinada, usamos un estímulo que termina cuando el sujeto responde.
Entonces, lo que se observa ahí es otra curva, y esta curva ahora tiene otra vez la intensidad de la señal en el eje X, y aquí ahora un tiempo. Y vemos cuando es más fácil, o sea, cuando hay más puntos moviéndose en una dirección, la gente tiende a responder más rápido. Entonces, esto ya nos muestra que es una tarea que podemos medir muy bien lo que está pasando, o sea, podemos medir muy bien el comportamiento. Y esto viene de la o sea, esto es un experimento psicofísico. Es interesante que en enfermedades neuropsiquiátricas están afectados estas medidas tan simples. O sea, por ejemplo, si hay personas con esquizofrenia o con Alzheimer o muchas otras enfermedades, se pueden ver alteraciones en estas medidas tan simples. Y esto nos indica que esto no es solo que estamos jugando con una tarea sencilla, pero es una tarea que realmente implica algo cognitivo. O sea, si entendemos esta tarea, tenemos la esperanza de que realmente vamos a entender unos mecanismos muy importantes del cerebro. Mi investigación no es directamente de enfermedades, pero está muy bien tener esto en mente. Bueno, entonces lo primero que quiero mostrar es un modelo sencillo que puede explicar eso. O sea, un primer modelo matemático de una decisión. Y este modelo se llama Drift Diffusion Model, y realmente viene de la física. O sea, en la física la difusión sería que una partícula, por ejemplo una molécula en un gas, se mueve, tiene un movimiento aleatorio dependiendo de la temperatura, y simplemente hemos cogido, o no yo, sino hace muchos años la gente ha aplicado esta idea al proceso de decisión. Lo voy a explicar con detalle. Aquí tenemos el tiempo, o sea, esto va a ser el tiempo, y aquí la evidencia que acumulamos. O sea, realmente estamos pensando en un experimento donde vemos estímulos en el tiempo, y lo que hace este modelo es simplemente integrar la evidencia. Y este proceso de integración se termina cuando llegamos a este criterio para responder a izquierda, o sea, cuando llegamos a este umbral, o cuando llegamos al otro umbral, que es responder a derecha. Y este proceso empieza aquí en 0,5. Y ahora sería, si tenemos un estímulo de los fáciles que se mueve a la izquierda, sería una integración bastante rápida hasta este umbral. Y esto significaría responder a izquierda. Y otro estímulo, un poco más difícil, que se mueve a la derecha, sería aquí, y tardamos más tiempo a llegar al umbral. En realidad hay que añadir un ingrediente más, y esto es ya empiezo con el vídeo porque esto es un poco lento. Hay que añadir un ingrediente más, y esto es el ruido. O sea, ya vemos que ahora no es una línea, sino esto tiene muchas fluctuaciones. Y este ruido pensamos que viene por un lado del estímulo. O sea, el estímulo, como hemos visto, tiene esto que no es un estímulo muy continuo, sino hace esto un poco así, un flickering. Y también es ruido que es parte del proceso de decisión, o sea, ruido que ocurre en el cerebro. Entonces esto ya está avanzando. O sea, aquí tenemos ahora varios estímulos distintos que nos dan estos trazas, y cada vez que llegamos al umbral, entonces hacemos aquí un registro de cuál ha sido el tiempo de respuesta, y aquí también, y ahora muchos más, cientos y cientos de experimentos. Y entonces vamos a tener aquí una distribución del tiempo de reacción para izquierda y para derecha, y también cuál ha sido la decisión del sujeto. Y esto nos permite comparar directamente con los datos que obtenemos de un experimento. Y de hecho, las curvas que he mostrado antes, las curvas psicométricas, los datos que se obtienen realmente son solo estos puntos. Y la línea, esta línea y esta línea, es lo que dice el modelo que va a pasar.
sea, ese es un caso realmente bastante infrecuente, que un modelo muy sencillo de una ecuación puede explicar dos fenómenos que se pueden medir en el comportamiento y casi a la perfección. O sea, eso es un primer paso y esto ha sido mucha motivación para investigar realmente también esta tarea, la neurobiología de esta tarea. Porque esto, ahora todavía estamos a un nivel del comportamiento, o sea, todavía no sabemos qué está pasando en el cerebro. Pero ese es el siguiente paso. O sea, el siguiente paso va a ser ahora medir realmente en el cerebro qué pasa en el cerebro mientras un sujeto hace este experimento. Y para mostrar eso tengo que explicar un poquito sobre cómo funciona una neurona. Esto sería ahora el cerebro y medimos la señal de una sola neurona, que sería esto en un microscopio. Y lo que medimos básicamente son señales eléctricas y más preciso el voltaje. O sea, el estado de una neurona está definido por su voltaje. Y esto sería un registro de una sola neurona. Y lo que vemos aquí, que estos pulsos muy grandes, el voltaje fluctúa en el tiempo, pero hay unos pulsos muy grandes a veces. Estos se llaman los potenciales de acción o spikes. Y estos son los momentos cuando una neurona transmite señales a las otras neuronas. O sea, esta es realmente la comunicación entre las neuronas, son estos potenciales de acción. Y esto para tener una versión más simple de gráficos así, sería simplemente registrar los tiempos, el tiempo cuando ocurre un potencial de acción. Y eso es básicamente lo que medimos. Entonces, volvemos a la tarea. La tarea ahora es Bill Newsom, un pionero de este campo, ha conseguido que monos aprendan exactamente esta tarea, la que he mostrado aquí, mientras se registran neuronas en su cerebro. Esto se ha hecho más o menos hace 25 años, ya casi. Y al principio se podían medir como de 1, 2, 3, hasta 4, 5 neuronas a la vez. Ahora mismo la técnica ha avanzado un montón, o sea, ahora se puede medir de cientos de neuronas. Pero incluso solo midiendo 2 neuronas podemos ya aprender un montón qué pasa. Y dónde ha medido Bill Newsom es en el área LIP, que es el área interparietal lateral, y solo muy poco porque es un área intermedio del cerebro que está aquí, sería el sistema visual. O sea, es donde pensamos que realmente se representa la información visual. Y este área está muy bien conectado con los áreas visuales, o sea, recibe la información sensorial y a su vez está conectado con centros que controlan el movimiento, en este caso sobre todo el movimiento de los ojos. O sea, es un área intermedio. Y realmente había suerte porque se han encontrado neuronas que hacen lo siguiente. Ahora tenemos aquí otra vez nuestro estímulo favorito, que en este caso se mueve a la derecha, y no es muy difícil, se ve claramente. Y tenemos 2 neuronas, una neurona que es selectiva a la izquierda y otra neurona que es selectiva a la derecha. Porque digo que es selectiva, lo vemos en un segundo, porque ahora es el momento cuando el mono ve realmente el estímulo y lo que está pasando esto se ve bastante poco. Aquí tenemos estas pequeñas líneas que son cuando dispara, esta neurona se ve un poco más. Y lo que vemos es, en este caso, el estímulo se mueve a la derecha. La neurona que prefiere que el estímulo se mueva por la izquierda se mantiene a un nivel de actividad bastante bajo. Pero la neurona que es selectiva a la derecha incrementa su actividad en el tiempo. Y esto parece ya casi como la integración que hemos visto en el modelo. Y esto funciona
Y ahora cuando decimos que el mono tiene que esperar hasta responder, o sea, cuando hacemos una pausa y requerimos que también use su memoria de trabajo, lo que vemos es que los mismos neuronas que han subido su tasa de disparo, mientras se toma la decisión, se mantienen activos. Y esto podría ser también reflejar realmente que está memorizando, que ha visto este estímulo. Y esto, ya claramente, la actividad de estas dos neuronas al final es muy distinta. Y ahora otro ejemplo donde no pongo cuál ha sido el estímulo, o sea, es porque yo lo he quitado, pero esto es para mostrar que claramente vemos que ahora esta neurona es más activa, o sea, la neurona que indica izquierda. Y es bastante curioso porque realmente, o sea, estos son realmente datos obtenidos hace muchos años del cerebro del mono, pero eso nos indica que observando solo dos neuronas podemos saber qué va a decidir el mono. O sea, incluso si no, o sea, no vemos ahora lo que está haciendo el mono, la decisión, o sea, al final el mono va a indicar al final del experimento que ha visto, pero ya antes, observando la actividad de estas neuronas, ya podemos saber qué va a responder. Y, o sea, para mí este tipo de descubrimientos ha sido una gran motivación de estudiar esto más a fondo. O sea, de algún modo, en esta tarea tan simple y tan controlada, somos capaces de leer la mente del mono, si queremos decir así. Bien, ahora podemos repetir estos experimentos muchas veces y se obtienen otra vez unas curvas. Y aquí, sin entrar demasiado en detalle, otra vez aquí está el tiempo. Esta es ahora la actividad por media de la neurona. Cuando presentamos otra vez diferentes o sea, estímulos con diferentes niveles con diferentes intensidades. Y lo que quiero indicar aquí es que la pendiente de estas curvas depende de la intensidad del estímulo. Esto sería exactamente como en el simple modelo que hemos visto antes, o sea, muy parecido. Cuando el estímulo es fácil, la integración es rápida y la tasa de disparo sube rápido, y cuando es difícil, sube bastante de una forma más lenta. Estas líneas puntadas aquí son cuando el estímulo se mueve en la dirección opuesta, o sea, en la dirección que la neurona no le gusta. Y esto es un experimento que era un experimento para medir también los tiempos de reacción. Por eso la duración aquí es distinta, o sea, esto es más corto, estos son más largos, pero los podemos también alinear al final. Y si hacemos esto, y el tiempo aquí sería todavía más, vemos que al final acaba todo más o menos en más o menos en 60. O sea, eso indica que realmente parece que hay un umbral. Cuando se llega a este umbral, ya no se integra más y esto termina la decisión. Otra vez muy parecido al simple modelo que hemos visto. Entonces el resto de la charla sería ahora coger este conjunto de resultados experimentales e intentar crear un modelo ahora más biofísico que realmente puede explicar lo que vemos a nivel de actividad neuronal y también a nivel de comportamiento. Entonces necesitamos un poco de introducción de cómo funciona una neurona y sería esta neurona. Y esta neurona está conectada a muchas otras y todas estas neuronas mandan señales a nuestra neurona que está aquí. Y las conexiones pueden ser excitatorias, rojo, o inhibitorias, azules. Excitatorias significa que cuando esta neurona se activa, va a activar un poquito mi neurona. Y una neurona inhibitoria, cuando se activa, va un poco a disminuir la actividad de la neurona receptora. Entonces, si miramos el voltaje de esta neurona, cada vez que se activa esto, sube, y cuando se activa uno de los inhibitorios, va a bajar un poco. Hasta que, si recibimos suficiente excitación,
esta neurona también se va a activar, va a disparar un potencial de acción y esto es la señal que va a comunicar a las neuronas que reciben ahora información de esta neurona. Esto sería como la base de cómo podría funcionar una red neuronal. Entonces, ¿cómo modelamos una neurona? Esto sería otra vez la neurona real y como lo vemos en una primera aproximación es como un circuito eléctrico. No voy a entrar mucho en detalle, pero al final lo único que quiero decir es que una neurona al final lo describimos con una ecuación diferencial que modela exactamente este proceso que pasa con su voltaje en el tiempo, o sea, la dinámica del voltaje. Y ahora con esta herramienta ya podemos reproducir lo que hace una neurona. O sea, esto sería la señal que se mide en una neurona real y esto sería nuestro modelo de una neurona. Y bueno, claro, falta mucho del detalle, pero más o menos puede reproducir los señales. Y ahora podemos coger muchos de estas neuronas y crear una red. O sea, esto sería otra vez lo que se puede medir realmente en el cerebro, es en el tiempo, la actividad de las neuronas. Y lo mismo podemos ahora medir, pero mucho más fácil, tiempo, actividad, en un circuito de neuronas artificiales. Importante, excitatorias, inhibitorias. Entonces, ¿cuál es el circuito, cuál es la red neuronal más simple con neuronas realistas de este tipo, pero muy simples, que puede hacer una decisión? Y eso es y la base es este simple circuito, que es un trabajo de Xiaojing Wang, más o menos del año 2002. Y la idea es que tenemos un grupo de neuronas excitatorias, tenemos dos grupos de neuronas excitatorias y un grupo de neuronas inhibitorias. Y están conectados de tal manera que comparten, o sea, que las neuronas excitatorias ambos activan la población inhibitoria y lo comparten de algún modo. ¿Y qué es la consecuencia de eso? Que cuando presentamos un estímulo, lo que hacemos en nuestra red es que estimulamos las neuronas excitatorias. Y estas neuronas van a ser las neuronas que indican izquierda y estos van a ser las neuronas que indican derecha. Y ahora cuando no hay un estímulo, el circuito está en un estado donde no es muy activo. O sea, vemos aquí los dos, tanto estos como estos disparan un poco, pero la actividad es muy baja. Y ahora cuando ponemos un estímulo, ¿qué pasa? Es el estímulo en este caso se mueve a la derecha, entonces las neuronas que representan la derecha reciben un poco más señal. ¿Y qué va a pasar? Estas neuronas se activan un poco y también están conectados entre sí. O sea, se llama una conectividad recurrente. Y esto hace que las neuronas, cuando reciben un poco de input, quieren disparar más y más y más y más. Pero no pueden, porque a la vez también activan las neuronas inhibitorias y esto inhiben otra vez estos. O sea, esto hace que, entonces, la inhibición, lo primero que hace la inhibición, o el primer papel de la inhibición es hacer que el circuito no explota, porque si no, estos se activan y se activan y se activan y se activan y van a disparar con el máximo que pueden. O sea, este es el primer papel de la inhibición, pero el segundo papel, y todavía más importante, es que la inhibición crea una competición entre estos dos. Porque la inhibición, cuando aumenta la inhibición, entonces también lo que hace, aquí recibimos la señal y la inhibición. Entonces vamos a disparar más, pero no infinito. Pero estas neuronas reciben menos señal y la misma inhibición. Entonces estos se apagan. O sea, lo que hace la inhibición es crear competición entre los dos grupos excitatorios. Y aquí vemos lo que pasa es, el estímulo se mueve a la derecha, esta
este grupo de neuronas incrementa y este al final baja su actividad. Y lo que es interesante es, si quitamos ahora el estímulo y vamos a la fase de memoria de trabajo de la tarea, también se mantiene la actividad. O sea, baja un poco, pero más o menos se mantiene. O sea, el circuito tiene una propiedad que se llama biestabilidad. O sea, una vez que se ha activado, se puede mantener activo porque tiene esta conectividad aquí recurrente. O sea, no hace falta ya la señal para mantenerlo activo. Y esto es, por ejemplo, una cosa que el modelo que teníamos antes, o sea, el modelo psicológico de Drift Diffusion, no puede explicar cómo funcionan estas cosas. Ahora bien, ahora tenemos un modelo que es bastante complejo porque cada neurona tiene realmente una ecuación, etc. Y incluye muchos detalles, por ejemplo, también que no he contado, pero los sinapsis entre las neuronas, etc. O sea, se puede, por ejemplo, usar este modelo y ahora estudiar qué pasa si aplicamos unos fármacos o si hay una enfermedad que pensamos que un cierto neurotransmisor está afectado y podemos ver directamente en el modelo cómo cambia la actividad neuronal y cómo cambia también la toma de decisiones. Y ese es un campo que hasta ahora que estamos haciendo modelos más y más realistas y mejores, es realmente un campo que está empezando y se llama la psiquiatría computacional. Pero eso es un poco el futuro, pero los primeros pasos están ya hechos. Yo quiero ir ahora hacia el final de la charla ya un poco en la otra dirección y voy a otra vez ahora a simplificar. O sea, de este sistema bastante complejo, quiero ir otra vez a una descripción más sencilla. Y la idea es, con modelos matemáticos podemos analizar esta red neuronal y al final acabamos otra vez en un sistema con solo una ecuación. Y lo bonito de eso es que este sistema se puede describir con un nivel de energía, o también se dice con un potencial, y es básicamente una representación gráfica de esta ecuación. Parece un poco complicado, pero realmente si lo vemos es bastante sencilla. Estamos todavía con la misma tarea, pero ahora tenemos este nivel de energía y tenemos una partícula o una pelota que está aquí. Y aquí hay estos dos pozos profundos, que estos son los que nos indican la decisión. Si acabamos aquí es izquierda y si acabamos aquí es derecha. Y al principio estamos aquí en medio, no hemos decidido nada y se mueve un poco. Ahora viene el estímulo. ¿Y qué pasa? Viene el estímulo y cambia el nivel de energía porque hemos metido ahora una señal en el sistema. Y cambia de tal forma que el punto medio ya no es estable. Esto se repite, siempre empezamos otra vez. O sea, el punto intermedio ya no es estable y empieza la toma de decisiones y en este caso acabamos aquí a la derecha. También se ve que el pozo derecha es más profundo y es más profundo porque el estímulo se mueve a la derecha. ¿Y qué pasa ahora en la última fase de la tarea? Cuando decimos que hay que memorizar la decisión, volvemos al nivel de energía que había al principio, porque ya hemos quitado el estímulo. Pero lo que ha cambiado es que ahora estamos en otro punto, o sea, ahora estamos aquí y estamos atrapados. Y eso significa que, aunque ya no hay estímulo, el sistema refleja que se ha tomado la decisión derecha. Esto es bastante ilustrativo, pero la pregunta es ahora ¿para qué necesitamos eso? ¿Por qué no nos quedamos con el primer modelo que teníamos, que también era bastante sencillo, y cuando llegamos a un umbral hacemos la decisión? Aquí es un poco distinto porque ya no hay realmente un umbral, o sea, tenemos estos pozos, pero con eso hemos aprendido realmente ahora algo que hace el cerebro. Y yo creo que sí. Y para mostrar eso, quiero mostrar un trabajo bastante reciente en el cual estoy implicado,
Bueno, aquí dice proyectos, pero yo creo que voy a hablar solo de un proyecto al final. Y es simplemente ahora investigar qué son las consecuencias. Si tomamos en serio que tenemos este potencial que hemos obtenido de una red neuronal que explica todos los detalles de la toma de decisiones, y vamos a ver si podemos encontrar unos fenómenos interesantes que antes no habríamos pensado con un modelo más sencillo. Este es Genís, él es sobre todo su trabajo. Y la idea es simplificar más la tarea. En vez de tener muchos puntos, ya solo tenemos un punto. Y la tarea ahora es, hay este punto blanco que está en el centro y hay el punto negro. Y el punto negro aparece en varias posiciones en la pantalla y los participantes tienen que decidir si el punto negro en la mayoría del tiempo está más a la derecha o más a la izquierda que el punto central. Muy sencillo. Y lo que podemos variar es ahora las fluctuaciones que tenemos en la posición. O sea, yo en el ejemplo que acabo de mostrar, el rango donde se movía el estímulo era más o menos aquí. Pero también podemos moverlo en un rango mucho más ancho. Pero aunque cambiamos esa anchura, la señal en sí no ha cambiado, porque en promedio el estímulo ha estado un poquito más a la derecha. Y la pregunta es, ¿cómo influyen estas fluctuaciones en el estímulo en la decisión, en nuestro modelo? Y para mostrar eso volvemos al modelo de los pozos. Este era un poco demasiado rápido. Empezamos con el estado en medio, viene un estímulo, tenemos los dos pozos, y este es un caso donde casi no hay fluctuaciones. O sea, el estímulo básicamente no fluctúa y simplemente es un punto que está un poco más a la derecha. Entonces es muy fácil y vamos a acabar en la decisión correcta. O sea, aquí ahora pongo en este eje el nivel de fluctuaciones. Las fluctuaciones ahora eran muy bajos y la precisión del modelo va a ser muy alta. O sea, casi siempre es correcto. Podemos añadir un poco, esto sería el estímulo, o sea, cuántas fluctuaciones hay en el estímulo. Y podemos meter un poco más fluctuaciones y todavía estamos en este rango donde la integración es muy fácil. Ahora podemos incrementar las fluctuaciones del estímulo, o sea, el estímulo se va a mover más. Y esto es malo porque lo hace más difícil para el modelo. O sea, y lo podemos entender con este potencial porque ahora la partícula, la pelota, tiene más fluctuaciones y a veces acaba en el pozo, porque aunque este sea el pozo más profundo, porque hay tantas fluctuaciones ya, a veces acabamos en el pozo equivocado y hacemos errores. Entonces, aquí la curva baja. Todo esto es bastante trivial, pero ahora viene el punto clave. Si aumentamos ahora un poco más las fluctuaciones en el estímulo, ocurre algo interesante. Y vamos a ver qué es. Ahora de repente, otra vez el modelo lo hace mejor que antes. O sea, lo hace mejor. Hemos puesto más fluctuaciones y hemos dicho que las fluctuaciones en principio son malos, pero ahora son de repente buenos porque la precisión sube. ¿Y por qué ocurre eso? Y la intuición es que ahora las fluctuaciones son tan grandes que a veces, tengo que esperar un poco, a veces vamos al principio al pozo equivocado. Pero el pozo es un poco menos profundo y cuando hay una fluctuación fuerte nos puede llevar al pozo bueno. Pero del pozo bueno ya no escapamos, porque este es un poco más profundo. O sea, hay un rango de fluctuaciones, un rango de ruido que es beneficioso. Obviamente si lo hacemos todavía más fuerte,
que sería el último caso. Ahora hay muchas fluctuaciones y vamos saltando todo el rato de un pozo a otro. O sea, ahí ya al final llegamos a 50%. O sea que la respuesta del modelo sería simplemente aleatorio. Entonces, este comportamiento ahora es una predicción para hacer un experimento y es una cosa que es realmente una consecuencia de esta dinámica del modelo. O sea, si volvemos al modelo del principio, el de Drift Diffusion, no tiene este comportamiento. O sea, en el modelo de Drift Diffusion no tengo ninguna figura aquí. Sería simplemente o sea, baja monotónicamente. Nunca tendría este máximo. Y esta es ahora una cosa que estamos ahora comprobando en experimentos y a ver si realmente podemos encontrar este régimen donde poniendo más fluctuaciones, o sea, hacer la decisión realmente más difícil, la gente sería también capaz de tener más precisión. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Bastante bien. Sí, pero yo creo que con esto ya, bueno, si tenemos 5 minutos más. O sea, esto es una de las cosas que estamos estudiando ahora. Otra cosa no tiene ya nada que ver con este modelo sencillo. Está inspirado en recientes experimentos o en experimentos en los últimos años que han mostrado que realmente el área LIP, o sea, el Lateral Interparietal Area, no es por nada el único área donde se ve estos señales de la toma de decisión, o sea, este incremento de la tasa de disparos de neuronas. Realmente se ha visto en muchas áreas del cerebro, o sea, tanto incluso en áreas visuales, no tanto, en áreas de la corteza parietal y prefrontal. Y este es un problema porque realmente no entendemos cómo funciona todo eso, todas estas áreas juntas. Tiene sentido, estos descubrimientos tienen sentido porque sabemos que todas estas áreas del cerebro están conectados entre sí, pero no entendemos cómo estos diferentes áreas trabajan juntos en la toma de decisión. Y entonces la gran pregunta es cómo transforman estas áreas corticales juntos una señal sensorial en una acción, o sea, en una decisión, en una acción de pulsar un botón, por ejemplo. Y los modelos que tenemos ahora son todos del tipo de modelo que he mostrado, que son microcircuitos de un área que no toman en cuenta que realmente es un sistema tan distribuido. Y otro problema es que normalmente pensamos que el flujo de información sería de la señal, o sea, de las áreas visuales, hacia áreas que integran la información o la memoria a corto plazo y luego se hace un plan y se hace una acción, o sea, un acto motor. Y esto también se ha visto que realmente no es así. O sea, el cerebro no funciona no hay esta unidireccionalidad. Realmente hay mucho más también información que se mueve realmente en la otra dirección. Y solo un resultado experimental, otra vez de experimentos de mono, es cuando se inactiva, mientras el mono hace la tarea, se inactiva este área donde hemos visto las respuestas de neuronas tan bonitas, y este sería el comportamiento del mono. Y no se ven dos curvas, solo se ve una curva, porque inactivamos este área con un fármaco y no se ve absolutamente ningún efecto en el comportamiento. O sea, esto significa que hay el sistema, no significa que estos neuronas no están haciendo nada normalmente, pero significa que el sistema es tan redundante que aunque inactivamos esto, sigue funcionando. Puede ser que el mono tenga otros
otros déficits, pero en esta tarea lo hace perfectamente, aunque está inactivado. La inactivación es reversible, o sea, después de 1 hora más o menos está funcionando como antes. Entonces, una de las cosas donde estamos trabajando es crear modelos más con la idea realmente de que es un sistema distribuido y que queremos entender cómo contribuyen las señales bottom-up, que son los que van de las áreas sensoriales a los áreas más altos, y también el flujo de información en la otra dirección. Un ejemplo, esto parece un poco abstracto ahora, pero un ejemplo sería las decisiones, incluso tan sencillos que tomamos, están siempre influenciados por la historia. O sea, la última decisión que he tomado, o la serie de últimas decisiones que he tomado, va a tener un impacto en la decisión actual. O sea, yo no integro la información en cada repetición de este experimento igual, sino esto está determinado de lo que he hecho antes. También está determinado para muchas otras cosas, de mi atención que presto, de mi grado de motivación y todos estos efectos creemos que tienen que ver también con estos señales que van en la otra dirección, o sea, con señales de top-down. Vale, finalmente los agradecimientos. Estos son la gente que trabaja ahora en este área conmigo en el Centro de Recerca Matemática. Sobre todo lo que he presentado era el trabajo de Janice. Alex ha hecho mucho de la simplificación del modelo de redes a una ecuación, a una sola ecuación, y es mi compañero en el CRM. Y aquí otras 2 personas con los que he trabajado mucho en Barcelona es Jaime de la Rocha y Albert Comte, que están en IDIBAPS, es el centro de investigación del Hospital Clínic. Y con eso quiero agradecer la atención que han prestado, y si hay preguntas, adelante, por favor.